porque eso es lo que es, un mandamiento del Espíritu Santo para la iglesia, para usted y para mí. Pero también debemos considerarlo como una propuesta espiritual que debe abrazar y debe entender la iglesia. Quiero que hablemos de este tema, salvando desde la exhortación. Salvando desde la exhortación. Y Hebreos 3, verso 13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Lo leyó conmigo? ¿Qué le parece si lo leemos otra vez? Hebreos 3, verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. ¿Qué nosotros captamos de este versículo? Quizá lo primero que pudiéramos decir es que habla de la exhortación. Pero quiero que notemos dos grandes realidades por la cual podemos hablar de salvar desde la exhortación. Ese es el tema. Hay dos grandes realidades en este versículo. Yo quiero que la capte conmigo. Y la primera es que todos nosotros nos equivocamos. ¿Me escuchó bien? Todos nosotros nos equivocamos. ¿Sabe por qué la exhortación aparece en la Biblia como mandamiento bíblico? Porque todos nos equivocamos. Ahora, no solamente dice que todos nos equivocamos y es bueno saberlo, porque de pronto uno consigue personas que tienen una actitud tan negativa ante el error de otros o de otros, como que pierde de vista que todos nos equivocamos. Reaccionamos a veces de una manera tan negativa ante el error de alguien como si nosotros nunca nos hubiésemos equivocado. Pero todos los que respiramos aquí nos hemos equivocado muchas veces. ¿Estamos de acuerdo? Usted y yo debemos ser los primeros en reconocer que todos nos equivocamos, empezando por nosotros. ¿Se acuerdan de la mujer que fue hallada en adulterio según el Evangelio? Dice la Biblia que le llevaron a Jesús una mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. Y dice que la multitud que estaba allí, llevando con violencia, a empujones, con maltrato a la mujer adúltera, venían para matarla, apedrearla, porque la ley decía que había que matarla. Pero se acercan a Jesús para tentar a Jesús y le dicen: la hemos hallado en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que matarla. ¿Qué dices tú? Y estaban esperando que Jesús se equivocara para apedrearlo a él también. Sin embargo, la Escritura dice que Jesús guardó silencio. Ellos insistieron mucho en que Jesús diera una respuesta y la respuesta de Jesús fue: ok, el que de ustedes esté sin pecado, o sea, de ustedes, el que no se haya equivocado nunca en la vida, lance la primera piedra. Y allí Jesús estaba diciendo: todos ustedes se han equivocado también. Y cuidado si no peor que esta mujer. Y dice que todos abandonaron sus piedras y se fueron, redargüidos por la palabra del Señor. Porque la realidad es que todos nos equivocamos en la vida. Así que cuando usted tenga ganas y le nazcan ganas,
o usted esté dolido, ofendido, usted esté resentido o lo que sea, y le dan ganas de tomar una piedra y apedrear a alguien, acuérdese que usted lo ha hecho peor. No, usted no me escuchó, ¿verdad? Cuando usted tenga ganas de destruir a alguien, de herir a alguien, de ofender a alguien, de criticar a alguien, de juzgar a alguien, acuérdese que usted lo ha hecho peor. Solo que hay un detalle. A esa persona se equivocó y es del conocimiento público, pero lo suyo, usted se lo tiene bien guardado en secreto. Pero todos nos equivocamos, ¿cierto? Esta conciencia y saber esto es bueno porque nos ayudaría a no sentirnos santurrones, a no sentirnos mejor que otros o superior a otros, porque todos nos hemos equivocado. Cuando la Escritura dice, Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, la Biblia está diciendo, exhórtense unos a otros porque todos nos equivocamos. Amén. Ahora, esta es la primera realidad. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos a lo largo de nuestro caminar y de nuestro caminar en Cristo. Pero la segunda realidad que hallamos acá, y creo que esta es la que está en la mente, esta realidad muy marcada en la mente del escritor bíblico, es esta. Dice la Escritura, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y aquí la Biblia dice, no solamente todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar muchas veces, sino que dice que algunos podemos endurecernos. Y allí lo delicado, algunos podemos endurecernos. ¿Saben que la mayoría de las personas que pecan, se equivocan, corren el riesgo de endurecerse por el engaño del pecado? Dice la Escritura. El escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, ve como una realidad que las personas que pecan en la iglesia, ¿verdad?, en su caminar cristiano, que se equivocan, corren el riesgo de endurecerse. Pecan y su pecado no se queda allí. ¿Saben un asunto? Habla del engaño del pecado. Es algo así como que cuando la persona peca, el pecado como obra de las tinieblas, de Satanás, de los demonios, ¿sí?, no se queda tranquilo. El pecado no se queda allí. Hay mucho poder en el pecado. Hay, y es bueno decirlo, mucho poder en el pecado, así parezca entre nosotros un pecado muy pequeño. Hoy en día, ante la banalización del pecado, ¿sí?, no es extraño que alguien diga que hay pecados grandes y hay pecados pequeños, ¿sí? Y entonces los pecados pequeños como que no importan, como que no hacen daño. La Biblia nos enseña que hay poder en el pecado. El pecado tiene tal poder que ata a las personas. El pecado tiene tal poder que puede engañar a la persona. El pecado tiene tal poder que puede endurecer su corazón. Y el escritor bíblico está pensando en alguien que peca en la iglesia y que se puede perder. Alguien que pecó en la iglesia y que puede fracasar. De hecho, sabemos que la paga del pecado es muerte. Amén. La paga del pecado es fracaso espiritual, es fracaso moral. Entonces el escritor nos habla de una realidad, y es que
una persona que peca entre nosotros puede endurecerse como consecuencia del pecado, como engaño del pecado, por la influencia del pecado, por el poder del pecado. Hay personas que después de pecar, en lugar de arrepentirse, se vuelven defensivos. En lugar de reconocer el error, entonces andan criticando a la iglesia y a los creyentes porque me criticaron a mí, porque me señalaron a mí. Cierto que hay personas que cuando alguien se equivoca no sabe manejar el error del hermano y se escandaliza y hacen el comentario con mala intención o sin mala intención, hace el comentario que luego el creyente, al sentir o al saber que están comentando su pecado, entonces se da por ofendido, se margina, se escandaliza. Entonces esa persona se vuelve defensivo dentro del cuerpo de Cristo. Se equivocó y lo mejor que puede hacer es lo que hizo el hijo pródigo, que cuando vivió perdidamente y gastó todo lo que le había quitado a su padre, dice la Escritura que cuando estaba en su peor momento, él dijo, he pecado. Dice, volvió en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo mejor que puede hacer una persona cuando se equivoca es reconocer que se equivocó. El principio para la sanidad y el principio para la restauración es reconocer que estoy enfermo, como hizo Asaf, que cuando casi tropieza, según él, en uno de sus salmos, él dice que él casi tropezó porque se llenó de amargura su vida, y él dice, enfermedad mía es esta. Lo mejor que puede hacer una persona que se equivoca entre nosotros es reconocer su error. Sí, me equivoqué, sí pequé. No se defienda, confiese su pecado, reconózcalo delante de Dios. Sí, me equivoqué, he pecado contra el cielo. Y luego si pecó contra otra persona, como el hijo pródigo, dígale a su padre, también he pecado contra ti. Lo mejor que podemos hacer es admitir nuestro error y no volvernos defensivos, porque el pecado tiene esta tendencia, el pecado provoca esto, que las personas que se equivocan se vuelvan tercas, rebeldes, insensibles, se vuelvan defensivos y hasta se confundan. El asunto del pecado es que no se queda tranquilo y después que uno se equivoca, él quiere seguir trabajando en nosotros, porque el diablo vino para robar, matar y destruir. Amén. Y el pecado no se va a quedar así. Es un error cuando una persona dice, ok, voy a probar, solamente voy a probar, ok, me voy a permitir esto, voy a hacer esto porque esto no es mayor cosa. El pecado te engaña. Y luego que has pasado la línea, el pecado te atrapa y comienza a trabajar con tu mente, con tus emociones, con tus sentimientos. Comienza a trabajar y a seguir trabajando, porque la idea es que tú no vuelvas a ser el mismo en Cristo Jesús. La idea es que fracases totalmente. El escritor lo sabe y por eso dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que dos grandes realidades. Todos nos equivocamos. Amén. Todos nos equivocamos. La iglesia del Señor es la iglesia de pecadores que se arrepintieron, ahora son verdaderos hijos de Dios, pero están expuestos al pecado. Amén. Hay el riesgo de tropezar y de caer. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, dice la Escritura.
Hay un riesgo, una posibilidad. Y cuando eso sucede, entonces tenemos delante de nosotros el poder del pecado y las consecuencias del pecado a la puerta. Así que ante esas dos realidades, consideremos que tiene sentido que el escritor bíblico diga: vamos a salvar a los que pecan, vamos a salvarnos los unos a los otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el recurso? Dice aquí: desde la exhortación. Amén. Desde la exhortación. Luego hablamos un poquito de ello. Porque es lo mejor que podemos hacer, es lo único que podemos hacer. Si alguien entre nosotros falla, todos debemos exhortarnos los unos a los otros. Amén. Y noten que el versículo dice: cada día, porque debe ser la práctica de la iglesia, porque es lo que deben practicar entre nosotros los creyentes. Debemos exhortarnos cada día, todos los días. Y dice la escritura: entre tanto se dice hoy. ¿Lo ven conmigo? Hebreos 13, verso 13, en su primera parte dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Debemos hacerlo ahora que hay tiempo. Debemos hacerlo, y hacerlo temprano. Tenemos que acercarnos a los hermanos que se equivocan, porque son nuestros hermanos en Cristo, y hablar con ellos rápido. La Biblia dice: la palabra a su tiempo cuán buena es. Amén. Dice la Biblia: hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo entre tanto se dice hoy, hay que hacerlo mientras hay tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque hay algún momento, o puede darse, que en algún momento ya es demasiado tarde y hemos perdido a un hermano o a una hermana en Cristo Jesús. Ahora, todos nos equivocamos, y cuando las personas se equivocan o cuando nos equivocamos, suelen surgir 4 males entre nosotros. Muchas veces las personas se equivocan, y cuando se equivocan, entonces en lugar de nosotros hacer lo apropiado según este pasaje bíblico, y lo apropiado es que nos exhortemos los unos a los otros, no, surge muchas veces 4 grandes males que tenemos que considerar. El primero es el silencio. El silencio. Usted vio a un hermanito en Cristo de su iglesia, usted vio a un miembro de su familia en su casa, usted vio a un amigo suyo, a un compañero de trabajo, vio haciendo algo, ¿sí?, incurriendo en una falta, usted lo vio, y usted enseguida sabe que eso no está bien. Usted enseguida sabe que esa persona está tomando el camino que no es. Usted sabe que esa no es la actitud correcta. Usted sabe que esa persona se está equivocando. Usted lo sabe, y resulta que es su amigo, resulta que es su familia, porque está bajo su techo, resulta que es su hermano en Cristo, pero usted, que lo sabe, que es hijo de Dios, que ama a esa persona, supuestamente le ama, ¿qué hace usted? Usted guarda silencio. Cuando usted guarda silencio, el hermano o la hermana, el familiar, el amigo, el esposo, la esposa, el compañero de trabajo que se está equivocando en este momento, él se está equivocando, pero usted con su silencio se está equivocando también. Y de pronto el error de ese hermano no te afecta a ti directamente, posiblemente, pero tu silencio sí lo afecta a él y te afecta a ti, porque estás incurriendo en desobediencia. Si alguien entre nosotros se equivoca, la Biblia no dice quédate callado,
no hagas nada, déjalo pasar, no le des importancia, ese es asunto de él, bastante grande es. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, si alguien se equivoca, tú debes actuar. Amén. Si alguien se equivoca, tú debes hablar con esa persona. El silencio es uno de los grandes males que da lugar incluso a escándalos en una familia, en una comunidad. En una comunidad, en el barrio, sabemos que alguien está haciendo algo que no es. Y todos los vecinos saben que alguien en la comunidad está haciendo algo que no es, o algo está pasando en esa casa que no debe ser, pero nadie se acerca a la persona. Guardan silencio, se quedan con esa. Y eso no es bíblico. Es uno de los grandes males que no debe practicarse en la iglesia, el guardar silencio. ¿Por qué? Porque resulta que alguien está cojeando entre nosotros. Permítame utilizar esta palabra un poquito fea. Está cojeando entre nosotros. Toda la congregación lo sabe. Y el día que la persona que está cogiendo termina de caer, entonces hay un escándalo en la iglesia porque fulanito hizo esto, porque fulanito, y todo el mundo escandalizado. Y cuando se comienza, no, yo sabía porque yo lo vi en la otra, sí, no, porque yo también lo vi y yo lo vi y todo el mundo lo vio y todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo se cayó la boca y son culpables de la caída de esa persona. Porque si los que guardan silencio se hubiesen acercado, quizás hubiesen salvado a un hermano. ¿Me escucharon bien? Creo que yo les he comentado que una vez yo venía tarde a mi casa y acá mismo en el municipio, y cuando vengo, que eran como las 12 de la noche, veo a un joven de la iglesia que va caminando, iba a pie saliendo de Sierra Maestra a San Felipe, las 12 de la noche, y yo sé dónde él vive, pero va caminando como saliendo de Sierra Maestra a otro sector. Un joven solo a esa hora no me pareció. Entonces, a los días siguientes le dije, ven acá, te vi caminando después de las 12 de la noche, iba saliendo del barrio y eso me llamó la atención. ¿Qué pasó? No, pastor, lo que pasa es que la hermana mía le dio una cosa y entonces la hermana mía me mandó a llamar y yo salí en carrera a verla y ella vive por San Felipe. Ah, no pasó nada malo. Yo no perdí nada con llamarlo y decirle, ¿qué pasó? Me preocupó, porque eso lo podemos hacer. Nosotros podemos llamar a una persona y mira, me preocupó porque te vi tal. Yo comentaba en estos días, no sé si fue acá, que un amigo mío iba caminando en el barrio y tenía mucha sed, y él es un líder cristiano, y entonces tenía tanta sed que miró así, vio un depósito de licores y llegó y entonces se compró una malta. Pero él, para evitar que lo vieran tomándose la malta en el depósito de licores, salió a la carretera, pero frente al depósito de licores, y se estaba tomando la malta. Ahí lo vieron y enseguida el escándalo, fulanito de tal se estaba tomando una cerveza. Entonces hubo una persona aquí de la iglesia, líder, que llamó al hermano y le llamó la atención por eso. Y él me dice a mí, pastor, fulanito de tal en la iglesia me llamó la atención porque me estaba tomando una malta frente a en la carretera. Y yo le digo, ajá, pero cuéntame bien cómo fue la cosa. Bueno, yo tenía sed, llegué al depósito de licores, tomé una malta, para no tomármela ahí dentro del local, me salí a la carretera frente y me la estaba tomando. ¿Y cómo se te ocurre a ti tomarte una malta frente a una licorería?
Entonces yo también lo amonesté. ¿Saben un asunto? Un hermano de la iglesia le llamó la atención, luego vino a mí y yo también terminé llamando la atención de buena manera. Eso es cuidarnos. Amén. Porque yo no sé si ustedes saben que todos somos una gran y tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Amén. Y eso va desde el pastor hacia abajo, si pudiéramos decirlo de esa manera. Si usted ve que su pastor un día hace algo que no debe ser, porque él es el pastor, amorosamente usted acérquese al pastor. Pastor, mira, me preocupó esto de ti. Y de pronto simplemente es una percepción equivocada, pero la vamos a agradecer porque eso es cuidarnos. Amén. A mí me gusta mucho que nos acerquemos a la persona para no utilizando el pronombre personal tú, ¿no? Tú hiciste, no, sino utilizando el primera persona yo, ¿verdad? Hermano, yo me preocupé, yo me asusté, yo estoy preocupado, yo estoy triste, tengo una inquietud por ti, yo, para que la persona no se ponga defensiva cuando te vi, tú hiciste, tú, y las personas se ponen defensivas. Mejor, mira, estoy preocupado por ti, no sé, estoy inquietado por ti. ¿Y por qué? Dime. Bueno, porque de pronto te vi tomándote una malta frente a una licorería. Aclarando de que no es malo tomarse una malta, ¿no? Pero no estaba bien el lugar y que la botella da mala impresión, ¿sí? Entonces, la Biblia dice y nos muestra que el silencio no es bueno. Es una de las cosas que no debe suceder entre nosotros. Lo otro es, y el otro mal es, cuando juzgamos. Alguien se equivocó entre nosotros y usted rompe el silencio. ¿Pero cómo lo rompe? Hablando mal de la persona, juzgándolo. Hey, ¿te diste cuenta que fulanito esto y aquello? No, porque eso que hizo no está bien, no estoy de acuerdo, eso es pecado, eso es aquello. No. La Biblia nos aconseja en el Nuevo Testamento que no debemos juzgar a nadie. Amén. Usted en la iglesia no es juez de nadie. Usted no juzga, usted no condena, usted no critica, usted no murmura. La murmuración es pecado. Los murmuradores se van a ir al infierno. ¿Me escuchó bien? Entonces, una cosa que no hacemos nosotros cuando alguien se equivoca es juzgarlo. Así tú creas tener la razón, no lo juzgas. No lo criticas, no lo señalas, no metes el dedo en la llaga, no lo condenas. Así que cuando una persona se equivoca en la iglesia, ¿sí? Se equivoca en casa, en el trabajo, en la comunidad, uno de los grandes errores es guardar silencio y dejar que el mal siga andando y que la persona se destruya. Lo otro es juzgarlo, condenarlo. Si va a romper el silencio, no lo rompa condenando. Rómpalo delante de la persona, hablando en una sana actitud para salvarlo. Amén. El tercer mal es no amar. Cuando una persona se equivoca, el tercer mal que a veces vemos es no amar al que se equivoca. Si alguien se equivocó, ¿qué sigue a su error? De tu parte, amarlo. ¿Me escuchó? Lo mejor que tú puedes hacer cuando alguien se equivoque, por muy feo que se equivoque, por muy terrible que sea el error, lo mejor que puedes hacer es amarlo. El no amar es uno de los grandes males muchas veces en la familia.
en la comunidad, en el trabajo o en la iglesia. El no amar es un terrible mal porque alguien se equivocó y no nos duele la persona. No nos duele que esa persona que es mi hermano en Cristo, que es mi familia, que mi compañero de trabajo es mi vecino, no me duele lo que hizo, no le estamos amando. Si la amáramos nos doliera y nos preocupáramos y oráramos por esa persona y tuviésemos una mejor actitud hacia esa persona. Pero muchas veces cuando la gente se equivoca, no respondemos con amor, no nos dolemos por esa persona, no nos preocupamos por el hijo, por la hija, por el esposo, la esposa, por el hermano en Cristo, por el compañero de trabajo o por el vecino. No nos preocupamos por su error, conociendo las posibles consecuencias. Si alguien se equivoca, ¿saben un asunto? Si es una buena persona, algo sé yo de los hijos de Dios. Y es que cuando los hijos de Dios se equivocan, ellos lo saben. Y lo saben temprano porque el Espíritu de Dios está en ellos. Y cuando un hombre, un buen hombre, una buena mujer, cuando uno de nuestros jóvenes, de nuestros chicos o chicas se equivocan, saben, ellos se sienten mal. Saben que se equivocaron y no la están pasando bien en esos días. Se sienten culpables. No pueden levantar la mirada. De pronto están asustados. Hay una carga en su corazón. Hay algunos que le piden perdón a Dios, pero tienen dificultades para perdonarse a sí mismos. Debemos ponernos en el lugar del que se equivocó. Cuando la gente buena peca, tienen que saber que en ese momento ellos no la están pasando bien. Y lo peor que puede sucederle es que ellos no saben cómo manejar su situación, cómo resolverla, están cargados, se sienten culpables, ¿sí? Pudieran tener miedo, se sienten fracasados, pero lo otro es, y lo peor que puede pasar es que aparezca tú para señalar su pecado. Suficiente con el diablo, suficiente con su conciencia, para que aparezca un hermano en Cristo a decirle, eres esto, hiciste aquello. No, ya él lo sabe. Ya él se está culpando a sí mismo. Ya él se siente mal y no sabe, él o ella. ¿Sabe? Uno de los grandes males cuando alguien se equivoca es guardar silencio, juzgarlos o no amarlos, no dolernos por la persona. ¿Sabe qué es bien lindo? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y yo sé que te vas a equivocar, pero yo estoy orando por ti, para que no te falte la fe. ¿Sabe qué es bien lindo? Cuando a la manera de Jesús tú te acercas a una persona y tú le dices, ok, quiero que sepas que yo soy tu amigo y que te acompaño. Quiero que sepas que estoy orando por ti. No lo señala, no lo juzga, no le pides explicación. Simplemente tú tienes una sana actitud. Lo otro, que es otro de los grandes males, es cuando una persona se equivoca, es el ser inmisericordia. El no tener misericordia del que falló. A veces guardan silencio algunos. Otros juzgan. Otros no se duelen. Pero hay quienes no tienen misericordia. ¿Se acuerdan que cuando el hijo pródigo regresó, papá lo recibió e hizo fiesta? Pero llegó el hermano mayor y dijo, ¿y esta fiesta que está aquí?
tu hermano ha regresado. Y dice que se enfureció y dijo, yo no entro a esa fiesta. Yo no estoy de acuerdo que papá lo reciba después que anduvo con rameras y gastó todos los bienes. Y el papá fue a hablar con él para convencerlo, porque hay personas que no tienen misericordia. Y cuando una persona se equivoca y usted no actúa conforme a las Sagradas Escrituras, y Hebreos 3:13 dice que lo que sigue al error de un hermano es que le exhortemos. Cuando no hacemos lo que bíblicamente Dios espera, nos podemos volver inmisericordios, desleales e hipócritas. Y misericordia porque no nos duele y no tenemos compasión por el que cayó. Desleal porque resulta que el que se equivocó es tu hermano en Cristo, es de tu iglesia, es un familiar en tu casa. Y nosotros debemos ser leales a nuestra familia. ¿Me escucharon? Nosotros debemos estar al lado, ser fiel a la gente nuestra. Así se hayan equivocado, estoy a tu lado. Así se haya equivocado, soy tu amigo, soy tu hermano. Entonces, cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros tenemos una mala actitud hacia un hermano que se equivoca, entonces no somos leales a la persona. ¿De qué estamos hablando? ¿Soy tu amigo hasta que tú te equivoques? ¿De qué estamos hablando? ¿Soy tu hermano en Cristo, te amo y te beso hasta que metas la pata? Porque cuando te equivocas entonces no eres nada mío y te echo en cara al pasado y el error que cometiste. Pues eso no es bíblico y no es de Dios. Por eso existe Hebreos 3:13 para todos nosotros, porque todos nos vamos a equivocar. Y porque todos deberíamos tener una sana actitud ante el error de la persona. Somos desleales por eso, porque era tu hermano. ¿Cómo tú ahora no le brindas tu presencia de hermano? ¿Por qué se la niegas? ¿Por qué le das la espalda? Y somos hipócritas. Hipócritas porque a veces vemos al que se equivocó y le sonreímos y le abrazamos, pero por detrás estamos hablando mal de él o de ella. Y es un acto de hipocresía muy grave que tú abraces a una persona estando en desacuerdo con ella como si no hubiese pasado nada. Eres un hipócrita cuando haces eso. Sonríe, le das la mano a la persona y en tu mente dice, le estoy dando la mano al que hizo esto y aquello, el cochino este, ¿sí? ¿Sabe un asunto? Cuando ignoramos Hebreos 3, verso 13, entonces cometemos estos 4 males. Guardamos silencio cuando deberíamos hablar con la persona con el propósito de salvarlo. Le juzgamos cuando Dios no nos llamó para juzgar. ¿Sabe? No le amamos, no nos dolemos por ello cuando deberíamos estar de rodillas. Señor, sálvalo, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdalo, Señor, dame sabiduría para ayudar a mi hermano. Yo no quiero que se pierda. No nos duele, no nos importa. Y nos volvemos sin misericordia, desleales e hipócritas cuando ignoramos Hebreos capítulo 3, verso 13. ¿Qué dice Hebreos capítulo 3, verso 13? ¿Lo podemos leer otra vez? Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Amén. El mandamiento bíblico es exhortar, y exhortar no es regañar, no es sentenciar. Exhortar, según la Escritura, el sentido de esta palabra es llamar a alguien para que esté a tu lado.
Realmente exhortación, la raíz de esta palabra es paraklesis y significa llamar a alguien para que esté a tu lado. La idea es llamar a alguien, acompañar a alguien para darle consuelo, aliento y guía. Si alguien se equivocó entre nosotros, la actitud bíblica y la manera en cómo podemos salvarle desde la exhortación es esta: le llamo, ven acá, quédate conmigo, y si necesita consuelo, consuelo voy a darle, y si necesita aliento, voy a darle aliento, y si necesita guía, voy a darle guía. Exhortación no es la opinión personal de alguien ante una situación o ante la conducta de otro, porque cuando alguien se equivoca, lo que menos importa es tu opinión. Cuando un hermano en Cristo se equivoca, cuando alguien en tu casa se equivoca o en el trabajo, cuando un amigo tuyo se equivoca, lo menos importante es tu opinión, lo que tú piensas del error. Eso es lo menos importante. Y tú no debes aparecerte ante el pecador para decirle: pecaste y lo que hiciste es terrible. Y la Biblia dice: no, tu opinión no cuenta. Eso no hace falta. Se trata de que tú te acercas para tratarlo según la palabra de Dios. Amén. Lo que importa es la verdad bíblica, y la verdad bíblica dice: exhórtale para que no se endurezca. Ayúdalo para que no se pierda, para que no se vuelva insensible, para que no se apague su conciencia. Ayúdalo, rescátalo porque se acaba de equivocar. Se trata de dar ánimo para que haga algo, para que haga lo que tiene que hacer. Eso es exhortar. Se trata de darle ánimo para que haga lo correcto o para que deje de hacer lo malo. Eso es exhortación. Te acercas para darle ánimo a la persona porque está decaída, porque está sufriendo, porque se siente mal, porque está confundido, porque quizás no sabe que está haciendo lo malo, y tú te acercas para ayudarlo. La exhortación aquí es para ayudarlo, para salvarlo. Lo otro que te muestro de unas 5 o 6 verdades es que exhortar se trata de fortalecer a la persona en la fe, porque se equivocó y está triste, porque se equivocó y está débil, porque se equivocó y tiene dudas. No hace mucho hablaba con una persona que había dejado de venir y me dijo: pastor, de verdad que yo me siento mal porque dejé de ir, y entonces ya después que me alejé para volver otra vez, y tuve que hablarle por la palabra, porque hay personas que cuando se equivocan no tienen fuerzas para levantarse. Así que exhortar se trata de que tú te acercas a una persona para fortalecerlo en la fe, para que supere su tristeza, su debilidad o las dudas que tenga a causa de su error. ¿Cuántos dicen: no soy verdadero cristiano porque pequé? No soy bueno porque fallé. No sirvo para nada porque le fallé a mi madre, a mi padre, a mi familia. Exhortar significa acercarse a la persona en ese momento para que tenga fe y pueda seguir adelante. La otra verdad es que exhortar se trata de restaurar la vida, porque la persona pudo haber fracasado y estar hecha a pedazos, pero usted aparece para ayudarlo, para que se levante, para unir las piezas rotas. Usted aparece para sanarlo, para que supere su fracaso personal.
Hay personas que cometieron errores y las consecuencias no va a poder librarse de las consecuencias. Y a raíz de su error, las cosas en su vida no van a ser iguales. Hay cosas que no va a poder salvar de ahí en adelante. Perdió lo más importante y no hay vuelta atrás. Entonces aparece usted para ayudar a esa persona a restaurarlo emocionalmente, espiritualmente, para ayudarlo, para que se fortalezca en su mente y viva con las consecuencias y siga adelante y supere sabiendo que lo que perdió, perdió. Pero usted aparece para restaurar esa vida porque fracasó. De eso se trata, exhortar. Se trata de dar ánimo, ¿verdad?, para que haga o deje de hacer. Se trata de fortalecerlo en la fe y supere sus dudas, su miedo, su debilidad. Se trata de restaurar la vida que fracasó. La cuarta verdad es que exhortar se trata de crecimiento espiritual. Se trata de que usted va a trabajar con la persona y a exponerle más exactamente el camino para guiarle. Aquí se trata de una persona buena que está intentando de hacer lo bueno, pero no lo está haciendo como debe. Entonces aparece usted para decirle: qué bueno que te atreves, qué bueno que estás sirviendo al Señor, pero no es la manera correcta. Déjame explicarte cómo puedes hacerlo mejor. Eso es exhortación. Porque exhortación tiene que ver no solamente con que te voy a ayudar porque fracasaste, pecaste, o no, también te voy a ayudar porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo de la mejor manera. Y aparece la palabra de ánimo, la palabra de dirección, de guía. También se trata de edificación mutua. Porque lo lindo es esto, que cuando nos exhortamos los unos a los otros, como dice la Escritura, la persona crece, pero usted también crece. Porque el que ayuda a otros se ayuda a sí mismo. Porque cuando usted ayuda a alguien, usted crea un ambiente de unidad, de afecto, de apoyo bien importante en la iglesia. Qué bueno que en la iglesia todos se ayudan los unos a los otros. Qué bueno que en la iglesia los hermanos toman de la mano al otro y lo levantan. Toman de la mano al otro para ayudarlo a transitar la senda. Cuando nosotros ayudamos, nos estamos ayudando y ayudamos a la iglesia y creamos un ambiente de comunión, de amor, un ambiente de reconciliación, de apoyo, de restauración. La otra verdad es que exhortar, según la Escritura, está hablando de una respuesta amorosa al que falló o al que no lo está haciendo bien. Se trata de una actitud amorosa hacia la persona. Se trata de amar cuando se debe amar. Déjame decirte esto para finalizar. Cuando alguien entre nosotros se equivoque, de ahora en adelante, lo mejor que tú puedes hacer es amarle. Amén. Amarle. De pronto te falló a ti, ámale. De pronto te falló a ti y tú te enfadaste, sí, pero yo rechazo mi enfado. Yo rechazo mi orgullo, yo rechazo mi ego, mi corazón dolido. Yo voy a amarte. Te tengo que amar. Porque la Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Pero la Biblia también dice que debemos amar a nuestro enemigo. Así que lo mejor que podemos hacer cuando alguien se equivoque en la iglesia, en tu casa, en el trabajo, en la comunidad, es amar. Amar es sentir dolor por la condición del otro. Entendamos que es amar. Amar es preocuparnos por el error del hermano, del amigo. Amar es acompañar a la persona en su proceso. Amén.
Alguien te falló, ¿qué haces tú? Te alejas. Pero el que ama se aproxima, no se distancia. Amén. Alguien te falló. Normalmente la persona rompe con la relación porque me falló. No, según esta palabra, amar es acompañar a pesar de haberme fallado. Amar es cuidar. Si alguien se equivocó en la iglesia, en tu casa, en tu comunidad, en el trabajo, donde sea, ¿por qué no te dice esto? Mira, se equivocó feo, se equivocó y no me gustó, se equivocó y es un escándalo, se equivocó y no debió equivocarse? Puede mirarlo como quiera mirarlo, pero debe decir, se equivocó, pero lo voy a cuidar. Amén. Para que no se endurezca, para que no se vaya al mundo, para que no se lo lleve el diablo, para que no pierda su conciencia. Voy a cuidarlo para que no empobrezca espiritualmente. Voy a cuidarlo para que no se vuelva libertino o ligero. Voy a cuidarlo para que el pecado no eche raíz en esa persona. Voy a acompañarlo, voy a preocuparme por él, voy a cuidarlo, ¿sí? Amar es cuidar. ¿Me escucharon bien? Lo que Dios espera de alguien que se equivoque es que tú lo exhortes amándolo, con las mejores palabras, sin juzgarlo, sin poner el dedo en la llaga. Tú vas a ayudarlo a crecer, a que supere, a que sea mejor, a que lo haga bien. Pero amar es respetar. ¿Me escucharon? Respetar. Te aconsejo que cuando alguien se equivoque feo, le respetes. No estás de acuerdo con el pecado, pero respetas a la persona. Amén. Imagínate que sucede en las casas. Papá se equivoca y viene el hijo y le levanta la voz al papá porque se equivocó. No estás de acuerdo con tu papá, pero no le levantas la voz porque lo respetas. ¿Me escuchaste? Pasa también entre los hermanos. El hermano mayor no está de acuerdo con lo que hizo el hermano mayor, el hermano menor no está de acuerdo con lo que hizo el hermano mayor, pero lo respeta porque es su hermano mayor. En el matrimonio debe haber respeto a pesar del error, ¿sí? Si le amas, le respeta. Amar es respetar. Debe respetar al anciano porque es anciano, dice la Biblia. Debe respetar al líder, debe respetar a tu pastor, debe respetar a tu padre, debe respetar a tu jefe. Así se hayan equivocado. El respeto es un valor que tú debes manejar. Amar es respetar. Tú no sabes que si no lo respetas, de pronto lo estás ofendiendo, lo estás agrediendo. Y tú estás es para salvar. Amén. La función de la iglesia y de los creyentes es buscar y salvar lo que se ha perdido, según Lucas capítulo 19. Y por último te digo, amar es proveer. Si una persona entre nosotros se equivocó, entonces hay carencias en su vida. A lo mejor se equivocó porque había carencia espiritual, y tú vas a ayudarlo y vas a proveer a su vida acompañamiento espiritual, oración juntos, leer la Biblia juntos. Te llevo a la iglesia, te acompaño en la iglesia, te acompaño en casa, soy tu amigo en el trabajo, voy a proveer lo que necesitas. Un buen amigo para que salgas adelante. Un buen hermano para que sigas creciendo en el Señor. Así que vayamos a Hebreos capítulo 3, verso 13 nuevamente. Podemos salvar a las personas cuando se equivoquen, porque el papel de esta iglesia el rol de esta iglesia y la responsabilidad de esta iglesia es
salvar a nuestros hermanos cuando se equivoquen. Salvémonos los unos a los otros. Salvémonos desde la exhortación. Léalo conmigo otra vez. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Desde ahora en adelante, seamos la iglesia que ayuda, que consuela, que anima, que apoya, que salva al que se cae. Amén. Estamos en pie y le damos las gracias al Señor.